Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Mensaje del secretario general de la OEA en la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú participó en la conmemoración de la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Secretario general de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. MAP OEA acompañó la posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la celebración de la 5ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. El papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional en las Américas es el lema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y la 5ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Embajadoras, embajadores, representantes de pueblos indígenas, amigas, amigos, esta semana fue establecida por los Estados miembros en febrero de 2018 para honrar y promover los derechos y el patrimonio sociocultural de los pueblos indígenas de las Américas. Desde entonces, nuestra organización ha celebrado esta semana alrededor del 9 de agosto de cada año para coincidir con la observancia de las Naciones Unidas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. El conocimiento tradicional es un factor fundamental de la identidad cultural de los pueblos indígenas. En este sentido, las mujeres indígenas conforman una pieza central en la producción, conservación y transmisión del conocimiento tradicional. Son las guardianas de estos saberes científicos que incluyen sus idiomas, medicinas ancestrales, así como la relación con su entorno natural y la historia de sus pueblos, que son transmitidas oralmente por generaciones. También son sanadoras de sus comunidades, principales proveedoras de alimentos para sus familias, defensoras de los derechos humanos. En resumen, son lideresas de sus comunidades. Sin embargo, hasta el día de hoy continúan sufriendo diversas formas de discriminación y violencia. Las mujeres indígenas a lo largo de la historia han luchado infatigablemente contra la marginación, el racismo y la exclusión. Lo han hecho con perseverancia y resiliencia. El camino para el reconocimiento de los derechos humanos lo han recorrido exigiendo que sus vulnerabilidades particulares sean consideradas en las esferas públicas y privadas. Su meta es la eliminación de las desigualdades históricas y las injusticias estructurales que experimentan por el único hecho de ser mujeres indígenas. A pesar de esta realidad adversa, las mujeres indígenas tienen una enorme gama de valores y capacidades, ampliamente demostradas en la práctica, las cuales merecen ser visibilizadas, reconocidas, apoyadas. Es necesario registrar y visibilizar las experiencias, procesos y trayectoria de vida de las mujeres indígenas, que son testimonios de cómo se esfuerzan día a día para revertir condiciones estructurales desfavorables, consolidando iniciativas que implican un cambio social para sus familias y comunidades. En la actualidad, las mujeres indígenas están asumiendo un papel cada vez más protagónico en las respuestas comunitarias a los desafíos que plantea un mundo globalizado post-pandemia, tanto en la revitalización de conocimientos tradicionales, en la conservación y transmisión de los idiomas indígenas, en la coordinación de las acciones de autocuidado individuales y colectivos, como en la aplicación de medicina tradicional ancestral. Nuestro llamado a los Estados, a los organismos internacionales, a la sociedad civil, que junto a ellas podamos trabajar y avanzar en asegurar esos derechos fundamentales. Por ello adherimos a las recomendaciones elaboradas por la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres, CEDAW. Entre las principales consideramos la promoción de la participación y consulta de las mujeres indígenas en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas administrativas, legislativas y de políticas públicas que se adopten en su beneficio en pleno involucramiento de ellas. Asimismo, fortalecer las condiciones políticas, sociales, económicas que les permitan a las mujeres indígenas organizarse, capacitarse, desarrollar sus planes de acción para hacer efectivos sus derechos individuales y colectivos. En la esfera cultural se debe promover el desarrollo con identidad a través del diálogo intercultural, creando condiciones para impulsar acciones concretas para que puedan llevar adelante propuestas de desarrollo compatibles con sus tradiciones y culturas, con la incorporación de cambios e innovaciones que sean oportunas y necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida.
El aspecto laboral, según las últimas cifras entregadas por la OIT, la brecha de informalidad entre indígenas y no indígenas es la más alta en América Latina y el Caribe respecto al resto del mundo. En nuestra región los pueblos indígenas tienen una tasa de informalidad de 82.6%, que es 31.5 puntos porcentuales más alta que la de los indígenas, que es de 51.1%. Sumado a esto, cuando las mujeres indígenas trabajan en la economía informal, a menudo quedan fuera del alcance de los sindicatos, limitando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento en el mercado laboral. Esto las deja en una situación socioeconómica aún más precaria. Para evitarlo, debemos promover las iniciativas de organización que las mujeres indígenas llevan en sus distintas comunidades, según el contexto de las mismas, con el fin de empoderarse como mujeres indígenas, ganando autonomía económica a la vez que reforzando su identidad cultural. No podemos dejar de mencionar la erradicación de la violencia específica contra las mujeres indígenas como una de las principales batallas que como región debemos emprender. Estamos en deuda con ellas en esta infatigable cruzada contra un mal que corroe el espíritu democrático de nuestro hemisferio, demostrando las fragilidades estructurales herederas de un pasado colonial que sostienen nuestras instituciones. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas necesarias en conjunto con los pueblos indígenas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación. Finalmente, queremos destacar la voluntad de la OEA de seguir siendo un agente activo promoviendo políticas que mejoren la vida de todas las comunidades indígenas en nuestro hemisferio y en especial de las mujeres con el fin de no dejar a nadie atrás. En esta línea que continuaremos trabajando. Por eso mismo es imposible pensar en las Américas sin los pueblos indígenas. Su memoria, conocimiento, tradiciones forman parte de quienes somos y estamos orgullosos de reconocerlo. El siguiente paso es que ese reconocimiento incluya el papel central que las mujeres indígenas han jugado en el pasado y lo siguen haciendo en el presente. De este modo podemos seguir construyendo juntos un hemisferio más justo y más democrático para más gente. Muchas gracias. Palabras de la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú, Rosilda Nunta Guimaraes, al Consejo Permanente de la OEA en la conmemoración del Día Indígena y la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Un saludo especial a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en este día especial, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas y 48 lenguas. Asimismo, también tenemos 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Esto nos motiva a que como país culturalmente diverso celebremos este día tan importante como Estado, garantizando y promoviendo de esta forma los derechos colectivos que tienen los hermanos y hermanas de los diferentes pueblos indígenas existentes en nuestro país. Desde el Ministerio de Cultura venimos promoviendo diferentes políticas públicas. Tenemos la política pública de lenguas indígenas, oral y escrita. En el marco de esa política tenemos el aplicativo Uyari, donde se garantiza que los ciudadanos y ciudadanas indígenas reciban con pertinencia cultural la atención de los servicios en tema del Registro Nacional de Identidad. Además, tenemos la Central de Interpretación en Lenguas Indígenas u Originarias a los documentos oficiales del Estado y también las informaciones sobre el tema de COVID, entre otras enfermedades, en lenguas indígenas. Estas traducciones son realizadas por los intérpretes que tenemos de diferentes pueblos indígenas. Actualmente tenemos 509 intérpretes y traductoras en diferentes lenguas indígenas. En este contexto estamos celebrando para nosotros el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Otro de los pueblos importantes que tenemos en nuestro país es los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Recientemente hemos aprobado el informe donde se reconoce la existencia de los 4 pueblos indígenas en la Reserva Napo Tigre de la región Loreto. También tenemos otras iniciativas importantes, como por ejemplo los gestores interculturales. Tenemos 40 gestores interculturales profesionales indígenas de diferentes pueblos.
quienes llevan información en su propia lengua sobre el tema de COVID, sobre el tema de los conflictos, entre otros temas de importancia para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desde el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, seguiremos impulsando y promoviendo una ciudadanía intercultural y libre de discriminación con la participación de los pueblos indígenas. Seguiremos trabajando de forma coordinada, articulada, para garantizar los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas. Desde el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, seguiremos impulsando y promoviendo una ciudadanía intercultural libre de discriminación, asimismo la construcción de un Estado intercultural. Y esto lo haremos con la participación de los pueblos indígenas y también de forma articulada con los diferentes sectores del Estado. ¡Feliz Día Internacional de los Pueblos Indígenas! El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 245 presos políticos, de los cuales 232 son hombres, hay 13 mujeres, 115 son civiles y 130 militares, son 244 adultos y un adolescente. El jefe de misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, Roberto Menéndez, acompañó la posesión del presidente y la vicepresidenta de Colombia, Gustavo Petro, y Francia Márquez, a quienes les deseó éxitos en su gestión. La misión también resaltó el impulso que el nuevo gobierno busca darle a la agenda de paz, a los acuerdos pactados y a los acercamientos con grupos armados como el ELN y otros. Seguiremos sumando a la construcción de paz junto al pueblo colombiano. En la MAP OEA tienen un aliado independiente, solidario, respetuoso y comprometido con la paz completa, comunicó la misión. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.